Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Yo soy Eli y pues hoy os voy a dejar aquí abajo todos los redes para que vayáis a seguirme. Y para el vídeo extra de hoy os traigo una nueva reseña con spoilers, así que venga, vamos a empezar. Y la reseña con spoilers que hoy os traigo es de Releasing 10 de Chloe Walls. Esta es la sexta parte de mis queridos chicos de Tomen y no sabéis las ganas que yo tenía ya de que saliera este libro, de tenerlo en mis manos y sobre todo de leerlo, aunque yo ya sabía que con este libro iba a sufrir lo más grande. Pero tú has venido aquí y no te has dado cuenta de que esto es una reseña con spoilers, no te preocupes porque por aquí arriba te voy a dejar el link directo a la reseña normal donde os conté un poquito lo que pasaba, mis opiniones, pero sin desvelaros demasiada información. Pero tú has venido aquí a que te reviente el libro. Bueno, pues quédate porque vamos a empezar. Como os digo, este libro ha sido súper duro. Ya os adelanto que para mí, hasta este momento, este es el libro más fuerte por las cosas que ocurren y sobre todo a la edad que ocurren. Entonces, para mí este libro ha sido una montaña rusa, ha sido, no sé, he tenido como tantas emociones, me he frustrado, he sentido impotencia, me he reído, he gritado. Entonces, para mí eso ha sido un sub y baja constantemente. De hecho, en el haul yo os decía que este libro lo iba a devorar y cuando lo empecé me di cuenta de que esto iba a ser imposible. Los anteriores libros sí que los devoré, me duraron horas, un día, dos, cosas así, pero es que este libro me ha durado unas 2 semanas aproximadamente porque yo cada vez que me ponía a leer tenía que parar, cerrar el libro y digerir lo que había leído. Incluso he tenido parones de varios días de no cogerlo porque había momentos que incluso me superaba las situaciones que estaba leyendo y he tenido que hacer, pues eso, como parones de 2, 3, 4 días de decir, es que no me apetece leer porque sé que voy a sufrir y ahora mismo la verdad es que no me apetece. Este libro está dividido en 17 partes y vamos a partir desde el 91. Es muy importante que leáis las advertencias de la autora porque aquí ya se desvelan las cosas que vais a leer. Entonces, si sois sensibles a ciertos temas, yo no os recomendaría este libro. Si habéis sufrido alguna de estas situaciones, tampoco lo recomendaría. Y si estáis pasando por un mal momento donde anímicamente, mentalmente no estáis al 100%, tampoco os lo recomendaría porque este libro os va a remover muchísimo. Aquí, como siempre, ya la dedicatoria, o sea, yo cuando leí la dedicatoria, de verdad que se me partió el corazoncito en dos. Y bueno, tenemos aquí a la nota de la autora, como os digo, y sí que aquí aparecen ciertas cosas de las que vamos a leer, pero sí que es verdad que esto está un poco light, muy resumido, porque he visto chicas que tienen la edición original en inglés y han leído esta nota y es mucho más explícita. Incluso Chloe no recomienda este libro para menores de 21. De hecho, los anteriores los tiene catalogado más 18, pero bueno, ya sabemos lo que pasa cuando llegan aquí. Si lo tenéis en español, pues obviamente leerosla, pero si podéis buscarla en inglés porque ahí sí que aparece todo lo que vais a encontraros aquí. Voy a intentar mencionaros algunos de los temas que aparecen aquí, que son, bueno, aquí ya te dicen que hay momentos en los que el libro puede ser extremadamente perturbador. Y bueno, pues aquí vamos a tener abuso infantil, trauma. A ver cómo yo os digo esta palabra sin que YouTube me castigue. Bueno, un trauma con actos no consentidos y desviviciones. Pero es que esto se queda muy corto. Hay violencia gráfica, detonaciones emocionales, lenguaje inapropiado. Y aquí lo que pone es que el libro solo es apto para lectores que hayan alcanzado la madurez, pero es que ni siquiera. O sea, un adolescente, por muy maduro que se piense que es, nunca lo va a ser. Pero bueno, eso ya, ya cada uno es responsable de lo que lee. Y bueno,
pues más cositas, pero bueno, no influyen como en la lectura. Luego tenemos la pronunciación de los nombres como vienen en los anteriores libros y ya os digo yo que la gran mayoría me los he inventado. Y bueno, y empezamos. Como os digo, el libro está dividido en varias partes, entonces la parte 1 se llama Los años de formación y ya os digo que hay títulos que aparecen aquí, dependiendo de la parte de que vayas a leer, que ya te avecina cosas buenas o cosas malas. Como os digo, este libro empieza en el 91 y vamos a ver cómo fue la infancia de Lizzie, vamos a ver la relación con su familia, los problemas que ella tiene, cómo se pasa, pues básicamente toda la vida yendo de médico en médico, de psicólogo en psicólogo y nada más que tomando pastillas y pastillas y pastillas. Y a ver, aquí Lizzie es diagnosticada como un trastorno de bipolaridad, pero yo por mucho que yo leía esos diagnósticos, después, al ver cómo se comporta Lizzie, para mí esto es mucho más profundo y pues a lo mejor en estos años pues lo que le pasa a Lizzie no se diagnosticaba de una forma correcta. Entonces aquí vamos a ver cómo ella al principio no habla cuando es pequeña. Entonces su hermana, a ver cómo se pronuncia, Kidba, pero bueno, en mi mente ha sido Kaime, así que va a ser Kaime. Ella es una niña que quiere a Lizzie, pero sí que es verdad que yo la he visto como un poco egoísta, le da mucha rabia que muchas veces la atención pues esté en su hermana, pues que necesita más atención porque es pequeña, no se puede comunicar, además le pasan ciertas cosas, entonces su hermana, hay momentos en los que sí que la protege y la ayuda y hay otros en los que la trata muy mal, entonces de ella hasta este libro pues yo tampoco tenía mucha idea, solamente lo que habíamos visto en los anteriores libros, que si no recuerdo mal hasta Taming Seven pues no se menciona a este personaje, entonces pues a mí me daba mucha pena lo que ella había vivido y con quién lo había vivido, pero en este libro ya os digo que no ha sido mi personaje favorito, de hecho ha habido momentos en los que incluso me daba rabia porque trataba mal a Lizzie, no le hacía caso, no sé. Luego tirando hacia lo que ya sabemos que ocurre, porque lo vimos en el anterior libro, ya como para el último momento, ya sí que me caía un poco mejor, pero no sé si eso compensa todo lo que yo he pasado con este personaje que no me ha gustado demasiado. Entonces, bueno, con los años vamos a ver cómo la familia de Lizzie pues se tiene que mudar múltiples veces porque van de un médico a otro, Lizzie como que no se adapta bien y claro, pues todo esto hace que Kaime pues la coja un poquito de tirria, está un poco harta de tener que estar cambiándose constantemente de colegio, de perder amigas y además el padre pues tampoco es un personaje que me haya caído necesariamente bien. Me ha dado también mucha rabia porque se nota muchísimo que a Lizzie la tiene un poco de tirria. De hecho, lo que le pasa a Lizzie es hereditario y viene pues por parte de la familia de su padre, por su hermana. Entonces, el padre, en vez de entender, porque ya ha vivido esto cuando era pequeño, en vez de entender a su hija, la rechaza constantemente, le desespera que no haga caso, que se porte mal, que tenga rabietas. Entonces, él no lleva bien, de hecho no lleva nada bien, pues que Lizzie sea de esta manera. Y eso ha hecho que a mí este personaje me dé mucha rabia porque constantemente hace piña con Kaime. Creo que cada vez que digo este nombre lo digo diferente, pero bueno, creo que me estáis entendiendo. Ellos hacen como piña para, para intentar convencer a la madre de internarla en, pues, en algún instituto donde la vigilen, de intentar pues darle más pastillas. Entonces, en este caso, aquí la madre de Lizzie es como un ángel de la guarda.
es súper protectora con ella, la quiere muchísimo, constantemente va a estar peleándose con su marido y con su hija mayor para defender a Lizzie, para que intenten comprenderla. Entonces, la verdad es que ha sido un personaje que la verdad es que le he cogido mucho cariño y he sufrido mucho a lo largo del libro con él, porque vamos a ver cómo en repetidas ocasiones va a tener cáncer. Entonces me daba mucha pena porque aunque ya vimos que aparece en el anterior libro, constantemente me daba la sensación de que algo le iba a pasar, porque se me olvidaba que aparecía en el anterior libro. Entonces era como, no puede ser que ahora tiene cáncer la madre, Lizzie, que le pasan estas cosas y el único apoyo que tiene está tan enfermo, tan débil y que es casi que la deja con los otros dos que la quieren a ratos. Entonces me daba como mucha rabia y con el tiempo veíamos que su madre mejoraba, pero años después recaía. Entonces ha sido como un sub y baja también con este personaje que la verdad es que me daba mucha rabia. Unos años después vemos cómo toda la familia se traslada pues, al pueblecito donde ocurre toda la serie, y sí que es verdad que Mike, que es el padre de Lizzie, no está nada de acuerdo porque la madre viene de una familia adinerada y tal, y allí pues tiene una casa que, bueno, es como una mansión. Entonces él no quiere como depender de ese dinero, él tiene como unas granjas y tal. Entonces, bueno, aquí vamos a tener como muchas disputas entre este matrimonio. La hija pues también está bastante resentida porque otra vez tiene que volver a cambiarse de colegio, pero bueno. Vamos a ver el primer día de colegio de Lizzie. Para este momento ella ya se puede comunicar, ya habla, y vamos a ver pues cómo conoce a Claire y a Shannon, cómo se hacen amigas y cómo Lizzie tiene como tan buenos pensamientos de sus amigas. Piensa que Claire es como un rayo de sol que como que ilumina la habitación, y Shannon le produce como una calma, una paz interior que la verdad es que le gusta mucho, sobre todo cuando ella se siente como muy agitada y ve que como que sus emociones van a explotar. Pues le gusta pasar tiempo con ella porque como que la relaja y la tranquiliza. Aquí Lizzie no va a ser la típica niña de vestiditos, de Barbies, fina. No, Lizzie la verdad es que es como un poco, como muy machote, pero en un buen sentido. No quiero que se malinterprete esta palabra. Aquí Lizzie no le va a importar mancharse las manos de barro, de jugar, de arrastrarse, de correr, de rasparse las rodillas. A ella le encanta ir con botas, con petos, pantalones. O sea, Lizzie no es una niña de vestiditos y lacitos. Entonces, como que ese contraste me ha gustado mucho. Me encanta cómo defiende tanto a sus amigos, no le importa pegarse, y de hecho va a tener como varias peleas en el colegio que van a ocasionar que llamen a sus padres y que obviamente pues aquí el señor Mike pues no esté nada contento. Pero bueno, eso a Lizzie tampoco le preocupa mucho, está como muy acostumbrada a estar castigada. Entonces que la castiguen por defender a sus amigos o defender alguna causa, pues la verdad es que le da bastante igual. Como os digo, aquí a Lizzie la diagnostican como bipolar, pero sí que es verdad que a lo largo de la historia vamos a ver cómo esos diagnósticos como que van un poco variando, porque tampoco saben muy bien qué es lo que le pasa, y según va avanzando el tiempo como que van evolucionando. Entonces desde muy pequeña está muy medicada, tiene que tomarse un montón de pastillas que la controlen porque sus emociones se disparan. Además, en la historia Lizzie menciona que ve a una mujer que le habla, que le dice cosas, y bueno, la verdad es que este ha sido un libro con el que he sentido mucha impotencia, porque cuando las cosas empiezan a avanzar y cuando aparece el monstruo que ella menciona, nadie la cree. Constantemente le dicen que es cosas de su imaginación, que no hable de esas cosas. Entonces aquí Lizzie llega a disociar
tantísimo que no sabe qué es verdad y qué es mentira. Yo cuando estaba leyendo esta historia, por cosas que ya vimos anteriormente, sabemos que la hermana de Lizzie termina saliendo con Mark, ese personaje que todos odiamos. Entonces cuando vemos que Kauime empieza a mencionar que hay un chico de su clase que es muy guapo y tal, yo las sensaciones que yo empezaba a tener no me gustaban nada, porque yo sabía que en el momento en el que este personaje fuese mencionado no tardaría mucho en aparecer. Y en efecto, va a llegar un momento de la historia muy al principio donde Mark va a hacer acto de aparición y va a ir a casa de Lizzie. Entonces, este personaje al principio con Lizzie es como muy cariñoso, pero todo de cara a la galería, sobre todo cuando está la hermana delante. Entonces es todo como muy inocente, muy de, ay, juego con tu hermana, tal, que si cosquillas, no sé qué, e incluso le pone un apodo, la llama Pitufa. Entonces, todo esto hacía que a mí la situación me pusiera incluso más enferma todavía, porque cuando llega el momento, después de leer esa escena, tuve que cerrar el libro y coger aire porque, puf, este tipo de escenas no son explícitas, pero sí que es verdad que por las cosas que aparecen, sabes lo que está pasando. Entonces todo viene muy de la mano de la manipulación. Para este momento Mark sabe que a Lizzie le pasa algo porque su hermana pues como que no la trata demasiado bien, como que, ay, déjala, que está con sus cosas, tal. Entonces Mark va muy de la mano de, pues, de la manipulación, de ven que yo te voy a ayudar, te voy a dar una medicina. Todo viene así, en este plan. Y claro, Lizzie es una niña pequeña, para este momento tiene unos 4 o 5 años, entonces ella no entiende, no sabe qué es lo que pasa. Entonces ella se fía porque es el novio de su hermana y para ese momento pues nunca la había tratado mal y bueno, pues confía en él. Entonces vamos a ver cómo esta situación se va a ir repitiendo constantemente a lo largo de los años. En ningún momento Lizzie sabe qué es lo que le pasa, incluso llega un punto en la historia en la que ella disocia tanto que no sabe qué le está pasando de verdad. Ella todo el tiempo menciona al monstruo que viene por la noche a verla, pero no sabe si es verdad, no sabe si es mentira, no relaciona nada de lo que le ocurre con que es bueno o malo. Entonces, en algún momento ella lo habla, pero su familia no le hace caso, sobre todo su padre y su hermana, que es a quien se lo menciona, porque como en muchos puntos del libro su madre está enferma, pues intenta como no darle demasiados problemas, no preocuparla, entonces se lo menciona a los otros dos y es como, no digas eso, no hables de estas cosas que no existen, que está todo en tu cabeza. Entonces ella se autoconvence de que nada es real, cuando sí que es real. Entonces a mí de verdad me daba tanta rabia, es que yo decía, pero ¿por qué nadie hace caso a esta niña? ¿Por qué nadie ve las señales? Hay una escena en la que Claire y Lizzie van al baño, para este momento tienen como unos 5 años aproximadamente, y si no recuerdo mal es justamente antes de conocer a Hugh. Y bueno, pues van al baño juntas y tal, y Lizzie le pregunta a Claire que si a ella no le escuece cuando va al baño, y pues Claire le dice que no. Dice, no, ¿por qué a ti sí? Y ella como, no, no. Entonces, de verdad que es que me daba tanta raya porque era como, pero ¿por qué nadie hace caso a esta niña? Obviamente Claire aquí no tiene la culpa de nada. He visto mucha gente que se frustra porque Claire no veía las señales, pero al final Claire vivía otra realidad. Ella no ve la maldad. De hecho, lo vemos en los anteriores libros que hasta que no se topa con la realidad, con esa carta que tiene Gypsy, no se da cuenta que en el mundo en el que vive no es tan bonito a pesar de lo que ya habíamos visto con Shannon. El primer encuentro entre Hugh y Lizzie, la verdad es que se me hizo súper tierno y todo esto viene porque llega el cumpleaños de Hugh
que es el día de Halloween, y su madre le obliga a invitar a pues algunas amigas de Claire. Entonces, claro, él creo que cumplía como unos 6 años y obviamente pues no quería pues invitar a niñas pequeñas a su fiesta porque las niñas ya sabemos que cuando son pequeñas tenemos bichos. Entonces, bueno, al final Hugh, por mucho que renegase, es un niño muy bueno, desde muy pequeño es muy caballeroso. Entonces, bueno, pues invita a unas gemelas que son amigas de Claire, invita a Shannon, que bueno, pues ya sabemos que Shannon fiestas, pues por desgracia no, y tiene que invitar a Lizzie. Entonces, bueno, pues se suben al autobús y bueno, tengo que mencionaros que Lizzie, con todos estos problemas que tiene, sobre todo cuando es pequeña, pierde como un par de años de colegio, entonces realmente solamente se lleva unos meses con Hugh y es como 2 años mayor que Claire y que Shannon. Entonces, Hugh sube al autobús y su hermana le dice quién es Lizzie y cuando la ve, bueno, se podría decir que aquí podemos tener un flechazo, es casi como amor a primera vista, pero es muy curioso porque los niños tienen 6 años, van a la primaria, pero es que Hugh la ve y se queda alucinado porque no tiene nada que ver con su hermana, que bueno, pues ya sabemos cómo es Claire, que es pues una niña que le gustan mucho las muñecas, los vestidos, los brillos, los peluches, y claro, pues ve ahí a una niña con unas botas, un peto, rodillas raspadas y le parece como súper diferente y bueno, pues se va a sentar con ella, van a estar hablando y aquí vamos a ver que Lizzie es como muy directa porque se acerca y le comenta que huele muy bien y eso es algo que vamos a ver a través de los años que se lo va a seguir diciendo. Entonces la amistad entre ellos dos es tan bonita, tan genuina. Hugh quiere tanto a Lizzie, bueno, y Lizzie quiere mucho a Hugh, es un gran apoyo. Con el tiempo sus padres le mencionan pues que Lizzie tiene ciertos problemas, que necesita como ciertas cosas y Hugh, que intenta entender qué es lo que le pasa a su amiga, pues obviamente se preocupa y bueno, pues con los años él mismo empieza a investigar qué es lo que le pasa a Lizzie, le pregunta a su madre porque es enfermera, entonces él todo el tiempo necesita que los adultos confíen en él y le expliquen qué es lo que pasa. Porque a pesar de que él es un niño, es un chico muy inteligente, es muy estudioso, muy aplicado y es como una mini enciclopedia, entonces le desespera mucho que los adultos no le expliquen con palabras qué es lo que pasa, sino que intentan dejarle un poco apartado, pero bueno, él va a estar investigando sin que nadie lo sepa para poder entender mucho mejor a su amiga y vamos a ver cómo en ciertos puntos en los que Lizzie se dispara, cómo él intenta mantener la calma, intenta guiarla para que vuelva a recuperar la calma. Vamos a ver cómo Lizzie tiene picos constantemente y cómo le viene una euforia increíble y después la deja tumbada en la cama durante varias semanas. Pues Hugh va a estar acompañándola, va a tener una paciencia infinita con ella, o sea, no es el tipo de paciencia de, bueno, es que tengo que estar aquí, vamos a intentar sobrellevarlo, no, o sea, él realmente tiene paciencia porque lo siente así, porque quiere que su amiga esté bien, entonces eso es algo que a mí me ha encantado ver. Uno de los médicos menciona que por la condición que tiene Lizzie probablemente se desarrolle antes de lo habitual. Entonces aquí vamos a ver a una Lizzie de 9 años con la regla, muy asustada porque no sabe qué es lo que le pasa, pero es que además en el momento en el que le llega es justamente antes de una aparición nueva de Mark. Entonces yo cuando leí esta escena y aparece Kaume y ve pues un montón de, no sé si esta palabra la puedo decir, vamos a decir pues este líquido rojo que te corre por las venas y bueno pues lo ve en la cama, en el pijama y tal. Ella es como que sí, bueno, es que le ha venido la regla tal, pero yo pensaba, ¿y si no es la regla? ¿Y si es que esa misma noche había ido Mark? ¿Por qué nadie se da cuenta de esto? O sea, vale que vive en una casa muy grande, pero
Hola, ¿qué pasa? ¿Que cada uno está en una habitación a una punta de la casa? Esas paredes son tan gordas que nadie oye nada. Es que, de verdad, qué desesperación con este libro. A lo largo de la historia vamos a ver mucho de, pues, de la amistad de nuestros protagonistas, que son súper monos, se quieren tantísimo y además es que a Hagi no le importa demostrar ese cariño, no le importa que los otros chicos de su clase se rían de él porque está con una chica, le da igual. Le da igual porque para él su amistad con Lizzie es súper importante. Vamos a ver cómo Lizzie entra en el grupo, cómo conoce a Gypsy, al resto de amigos. Entonces, el ver la amistad de Gypsy y de Lizzie ha sido una cosa que me ha gustado un montón. Gypsy de niño es increíble. Aquí hay momentos en la historia en los que se podría decir que ambos saben que algo pasa con Mark, pero ninguno de los dos se atreve a decirlo, pero saben que no es bueno. Vamos a tener muchos momentos muy divertidos de todos juntos, de las trastadas que hacen, veranos, los cumpleaños de Hugh, que de esos vamos a ver, creo que vemos todos a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo Lizzie admira tantísimo a Claire y a Gypsy cuando bailan. Se queda embobada porque piensan que son los mejores bailarines del mundo. Cómo los defienden cuando otros niños se intentan reír de Gypsy porque baila. Pues a ella le parece una maravilla y obviamente pues se mete en muchas peleas por defender a sus amigos. Incluso se pega con otros niños porque se meten con Gypsy. Entonces el ver esa amistad tan bonita y el ver en el momento en el que se rompe, la verdad es que me dio mucha pena. Aquí vamos a ver ese terrible accidente cuando el padre y la hermana pequeña de Gypsy se ahogan en el día de la comunión de él y de Hugh. Vamos a ver toda esta escena narrada desde los ojos de Hugh, cómo están en el barco, cómo Gypsy se cae al agua, cómo lo tienen que sacar. Bueno, toda esa escena la verdad es que era muy angustiante y sobre todo cuando consiguen sacar a Gypsy, consigue salir la madre y el padre de Hugh, que son quien los rescata, y cómo tienen que tomar la decisión de tener que irse y dar por perdidos a Gerard, a otro Gypsy, y a Beth. La verdad es que esa escena fue horrible, a pesar de que ya sabíamos lo que pasaba porque lo habíamos visto en el anterior libro. El volver a leerlo, ver la angustia que tiene Hagi porque no ve a su amigo, no reacciona, cómo tienen que reanimarle, lo asustado que está porque sus padres se tiran al agua, cómo se agarra a Claire para que ni se le ocurra menearse, no vaya a ser que ella también se caiga. La verdad es que esta fue una escena también muy dura, lo pasé bastante mal y bueno, vamos a ver cómo el padre pues de estos chicos cambia completamente. Al principio vemos como el padre de Claire y de Hugh pues es un hombre pues muy alegre, son una familia pues muy normal, pero muy alegre, muy positiva, que salen, que se quieren un montón y como después de este accidente su padre entra en una gran depresión que le tiene durante muchos años encerrado en el desván, no quiere salir, no quiere hablar y como en ciertos puntos de la historia va a intentar hacer el esfuerzo como por integrarse en la familia y Hugh pues no quiere saber nada de él porque él le reprocha que el resto ha seguido adelante, él no ha sido capaz. Sí que es verdad que su madre intenta explicarle pues que su padre está enfermo, tiene depresión y Hugh pues por mucho que intenta entenderlo, por mucho que intenta empatizar con él, después de muchos años de desplantes no puede y sí que es verdad que tiene bastante resentimiento hacia él cuando su padre intenta pues
aconsejarle en ciertas cosas o guiarle en otras, él todo el tiempo le dice que no le necesita, que no ha estado en X años y que pues ahora no lo va a necesitar porque ya para qué. Cuando llegamos al momento clave, ese punto y aparte en la historia que es la desvivición de Kaime, la verdad es que es una escena que no se ve como tal, pero sí que vamos a estar leyendo como diferentes versiones a través de los capítulos, porque Lizzie, al disociar tanto y al tener todos estos problemas, no sabe exactamente qué ha pasado. Bueno, no sabe. No le queda muy claro qué es lo que ha pasado. Da un montón de versiones a sus amigos, a sus padres, a la policía. Entonces, según vas leyendo la historia, ves tantas versiones que realmente no sabes qué ha pasado. En Team 7 lo que se menciona es que la hermana de Lizzie se desvive por culpa de la culpa que siente por no haber creído a Gypsy. Entonces va a llegar un punto donde una noche que Lizzie está sola en su casa porque sus padres estaban de viaje probando un nuevo tratamiento para la madre de estas chicas que había recaído de nuevo con el cáncer. Entonces de repente aparece Kaime con Mark y tienen una pelea y ahí le va a empezar a reprochar que cómo le ha hecho eso a un niño y tal. Y él todo el tiempo se escuda en que por favor tenemos que hablar, que es que estoy enfermo, tal. Y se ponen a discutir dentro de la casa. Después de eso vamos a ver como algunos flash, algunos como recuerdos, sueños que tiene Lizzie. Y hay como varias versiones porque todo esto se va viendo como a través de los capítulos. Hay unas escenas donde ella y Lizzie están escondidas hablando bajito como escondiéndose de Mark. Hay otras escenas donde Lizzie le escribe una carta a Gypsy y se la da a Lizzie para que se la enseñe a un adulto y tal. Y esa carta en el entierro se la mete a Gypsy en el bolsillo sin que él se dé cuenta. Luego hay otra escena donde tienen mucho miedo de que Mark las haga algo. Tenemos otra escena en un coche. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que pasa. La cosa es que Lizzie todo el tiempo menciona que ella estuvo presente cuando sacan a su hermana del río. Yo aquí tengo dos teorías. Teoría A: Kaime se tira al río por la culpa que siente por no haber creído a Gypsy cuando él se lo cuenta la primera vez. Que recordemos que todo esto lo vimos en el anterior libro. O versión B: Mark se la quita de en medio porque descubre la verdad. Tengo esta teoría y me inclino más hacia ella porque en los recuerdos de Lizzie o en estos flash sueños que ella tiene, se la ve que tiene mucho miedo, está muy asustada de que las haga algo, de que las haga daño. Menciona en algún momento incluso que si a ella le pasa algo, que hable con un adulto. Entonces yo me inclino más hacia este lado, sobre todo porque desde ese momento Mark le empieza a taladrar la mente a Lizzie con que todo es culpa de Gypsy. Entonces Lizzie al principio se resiste mucho y le dice que no, que Gypsy que es su amigo, que es muy bueno y tal. Y Mark todo el tiempo es como, no, 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 tu hermana se ha tirado por un puente por culpa de Gypsy, y le machaca tanto que cuando llega el entierro, una Lizzie desencajada le suplica a Gypsy que diga la verdad, que él sabe que Mark es malo, y Gypsy no dice nada y ahí pues se rompe todo. A partir de aquí vamos a ver cómo ese cariño que le tenía a Gypsy se convierte en un odio atroz, todo por culpa de ese... No sé ni cómo calificarlo, de ese ser. Aquí también he visto mucha gente que se mete con Gypsy por no haber hablado, por no haber contado la verdad, pero hay que entender que Gypsy era otra víctima.
Lo que pasa es que parece que se nos olvida que hay víctimas en esta historia, no solamente la que estamos leyendo en primera persona, que es como que la que estás sintiendo en este momento, que en este caso es Lizzie. Hay que recordar que en Taming Seven sentimos todo lo que sentía Gypsy, lo sucio que se sentía, la culpa que sentía. Entonces, yo no puedo culpar a Gypsy por no hablar, por no darle la razón a Lizzie, no porque él era otra víctima, él estaba muy asustado, era un niño que lleva varios años sufriendo lo que sufría él, que también lo estaba sufriendo Lizzie, pero incluso Lizzie lo sufría de antes, aunque nadie lo sabía. El ver ese tipo de maltratos, lo que sufría, el miedo que le tiene, obviamente que no iba a decir nada. Entonces, yo no puedo condenar a Gypsy por estar asustado. Por eso me da mucha rabia cuando olvidamos que en esta historia hay muchas víctimas, no solamente la que estás leyendo en primera persona, porque ya vimos lo que sufrió Gypsy en Taming Seven. Desde este momento vamos a ver cómo la amistad se rompe. Lizzie incluso le llega a pedir a Hugh en alguna ocasión que no sea su amigo, pero claro, Hugh no quiere perder esa amistad, al final ellos son como hermanos y bueno, pues al final le hace entender a Lizzie que eso pues no puede ser, que es imposible. Entonces, bueno, en algunas ocasiones vamos a tener como enfrentamientos, pero por regla general ellos dos no se tratan, se ignoran completamente y bueno, pues más o menos lo vamos llevando. Hay una escena aquí con Mark que yo creo que es de las peores escenas que yo he leído. Es una escena tan horrible, tan repugnante. Y es una escena de la que yo ya había oído hablar porque fue algo que hizo mucho ruido cuando salió el libro en inglés. La gente se escandalizó muchísimo y puso el grito en el cielo porque la autora hubiese añadido una escena así. Y a ver, es una escena muy fuerte, es horrible, pero sí que es verdad que me hubiese gustado no llevarme ese spoiler porque al final yo estaba leyendo y no sabía en qué punto de la historia me lo iba a encontrar. Y bueno, la escena en cuestión es algo que le hace Mark a Lizzie porque al parecer ella se queda embarazada, pero en ningún momento de la historia esto se menciona, simplemente aparece esa escena y bueno, lo que le hace es horrible. También después de leer esa escena tuve que cerrar el libro y coger aire, digerir lo que había leído porque de verdad que es una escena muy desagradable. Volviendo a momentos más felices, todas las escenas entre Hugh y Lizzie me han encantado. Estos dos son una monada, me han hecho chillar. Es que después de tantas cosas malas que pasan aquí, cuando estos dos se cogían de la mano, es que me parecían tan adorables. Entonces, cuando por fin empiezan una relación, que la empiezan muy tempranamente, la verdad es que es como una relación muy inocente porque al final ellos son niños todavía, van al colegio. Entonces son como muy monos, son pues novio de manita, ay, besitos. No, para al principio de la relación no tenemos besitos. Los besitos vienen como un poco después. Y es como también como súper monos, todo como muy inocente. Vemos como Hugh pasa al Tomen y Lizzie, claro, había perdido 2 años de colegio por todas estas situaciones que ella había vivido de niña. Entonces vamos a ver cómo Hugh tiene que ignorar a todas las chicas de ese instituto que se le tiran encima y como él todo el tiempo dice que no, que ella tiene una novia en el colegio y que la quiere muchísimo. Entonces la verdad es que me parecían súper monos. Hay varios momentos aquí que la verdad es que me han dado mucha rabia porque es que era como que estábamos a un pelo de descubrir la verdad y no se descubría. Hay una escena en la que ellos son pequeños todavía, no sé si tendrían como unos 7, 8 años o así, y algo le pasaba a Hugh, ahora mismo no recuerdo,
Y Lizzie pues le menciona que qué le ocurre, que se siente bien y tal, y él pues como que no está como de muy buen ánimo, ahora mismo no recuerdo por qué, porque aquí pasan muchas cosas. Entonces ella le dice que ella sabe cómo ayudarle, y cuando se acerca y intenta hacer como algo indebido, Hugh se asusta un montón y le dice que esas cosas no se hacen, que eso es de cosas de mayores y tal, y Lizzie se asusta un montón porque no sabe qué es lo que pasa, no entiende muy bien qué es lo que ha hecho mal. Y bueno, Hugh va a ser quien le esté guiando mucho pues en este tema de qué es lo que puede y no puede hacer, qué son cosas de mayores y qué son cosas de niños. Aquí le va a explicar mucho los límites que debe de tener sobre ella misma. Entonces aquí Lizzie como que se va a empezar a replantear ciertas cosas y, y va a haber un momento en el que va a entender que las cosas que hace Mark están mal, pero vamos a tener este punto donde ella disocia tanto que no sabe qué es verdad y qué es mentira. Hay otro momento en la historia en la que Gypsy estaba muy mal y bueno, pues Hugh va a su casa y le abre Mark. Mark y él durante toda la historia no se llevan nada bien. Lizzie le menciona que él había estado haciéndole cosas indebidas a su hermana en contra de su voluntad. Entonces, recordemos que él le llama violín en el anterior libro y aquí constantemente se lo va a recordar, se lo va a decir a la policía, pero es que nadie hace caso a estos niños. Entonces, bueno, van a estar discutiendo ahí en la puerta, no le va a dejar subir y bueno, pues Hugh se va a ir y se va a colar en la casa por la ventana. ¿Qué pasa? Que él entra justamente por la habitación de Mark y va a comentar que hay unas fotos, unas Polaroid en la mesilla y va a pasar de largo. Esas Polaroid son mencionadas en una de las primeras noches en las que Mark se cuela en la habitación de Lizzie y le saca unas fotos. Yo cuando leí esa escena me dio tanta rabia porque estuvimos a nada de que Hugh descubriera lo que hacía Mark. Si él hubiese cotilleado esas fotos, probablemente se hubiese encontrado fotos de Lizzie, fotos de Gypsy y a saber de quién más. Entonces, de verdad que me dio tanta rabia esa escena porque es que era tan cerca y a la vez tan lejos. Seguimos avanzando en el tiempo. Llega Johnny, por fin. Yo estaba esperando este momento porque, bueno, ya sabéis que para mí Johnny es especial, pero sí que tengo que deciros que las apariciones de Johnny son muy chispeadas y sí que es verdad que él mantiene mucho las distancias con el grupo, menos con Gypsy. Entonces aquí vamos a ver cómo Claire va a tener que empezar a compartir a Gypsy con su nuevo mejor amigo y no le va a hacer ni pizca de gracia. Sí que es verdad que en este libro Claire no ha sido mi personaje favorito porque al principio cuando Hugh y Lizzie empiezan una relación a ella no le parece nada bien, le da mucha rabia e incluso en algunos momentos en los que se dan algún besito o van de la mano ella se escandaliza muchísimo y se pone a discutir con ambos de que deja a mi amiga o deja a mi hermano, ¿qué haces haciendo eso? Tal. Entonces, sí que es verdad que aquí Claire era una niña, pero se me hizo como, no sé, como muy egoísta, mm, diría que muy infantil, pero también tengo que entender que, pues a lo mejor Claire tenía unos 8 años, 9, 10, entonces es normal que sea infantil, pero se me hacía como muy egoísta esa manera de pensar y bueno, pues al final con el tiempo se podría decir que tolera esa relación. Em, la que no tolera tanto es la amistad de Johnny y de Gypsy y cada vez que Gypsy sale con Johnny ella no hace más que quejarse que le ha quitado a su amigo y está como un poco depresiva en la cama haciendo un poco de drama porque está muy acostumbrada a que Gypsy pues prácticamente sea de ella y compartirlo con otras personas pues la verdad es que no le hace mucha gracia. Leer a Johnny como
un niño y desde otra perspectiva ha sido muy curioso porque ya sabéis que Johnny le adoro, pero leerle cómo le ven otros personajes ha sido un poco raro porque hemos visto a un Johnny muy independiente, sí, muy enfocado en el rugby como vimos en sus libros. Se junta con Gypsy y poco más. De hecho, él ni siquiera sabe que Hugh tiene novia ni quién es. Entonces es como que él no se integra en el grupo tal y como lo vemos en los otros libros. O sea, es Gypsy y ya. Entonces, verle desde esa perspectiva ha sido como muy curiosa porque he visto a un Johnny que no es como el Johnny que yo leí y el que a mí me gusta. Aquí tenéis que tener en cuenta que no os estoy contando todo lo que pasa porque aquí pasan muchísimas cosas. Aquí vamos a recorrer desde el 91 hasta el 2004 y en total son como 700 y pico páginas, 783 con la última nota de la autora. Entonces, os estoy contando como momentos más clave, más importantes. Pero bueno, hay mucho que no os quiero contar, pues para no haceros spoiler, porque al final también es bonito sorprenderse leyendo y porque hay muchas cosas de las que ahora mismo no me puedo acordar porque he tardado como mucho tiempo, he tardado como 2 semanas más o menos en leérmelo y al hacer como tantas pausas, como que pierdo a veces un poco el hilo. Pero bueno, más cosas que os puedo mencionar que ocurren aquí. Vamos a tener aquí un detonante y es que después de la desvivición de Kaume, pues Mark se tiene que ir de la ciudad, todo el mundo le señala y tal. Sí que es verdad que la policía no cree que él sea culpable, de hecho, bueno, pues se hace la víctima. Pero bueno, al final el boca a boca hace que él se tenga que ir. Y bueno, pues Lizzie poco a poco sale como de ese bache. Vamos a ver cómo le cuesta superar, bueno, de hecho no lo supera, digamos cómo le cuesta sobrellevar que ya no esté su hermana, que es algo que una parte de mí le sorprendió porque al final la relación entre ellas dos era muy tirante, su hermana no se porta bien con ella, pero en el último momento cuando descubre toda la verdad por los flashes que vemos de Lizzie se ve que la empieza a creer. Entonces vemos cómo Lizzie lleva muy mal no tener a su hermana. Además, la traición de Gypsy también la supera. Y bueno, cuando por fin empieza a levantar cabeza, un día llega del colegio, se baja del autobús y aparece Mark. Y allí, en el patio de su casa, la ataca. Después de esta escena, ella se queda dormida, inconsciente en el patio y como puede, horas después entra a su casa y justamente aparece Hugh y se asusta un montón porque claro, se la encuentra sin ropa en el salón. Y claro, pues le empieza a preguntar que qué es lo que le ha pasado, que si está bien, tal. Él se asusta muchísimo, no entiende qué es lo que le ha pasado y Lizzie dice que no se acuerda de lo que le ha pasado, que pues se habrá levantado sonámbula y tal, y le quita como mucho hierro al asunto. Entonces hay como tantos momentos en este libro donde estamos a punto de descubrir todo lo que pasa, bueno, no nosotros, los personajes, y siempre por una cosa u otra nunca lo mencionan. Y de verdad que rabia me daba. Unos años después vemos cómo Lizzie se empieza a disparar. Vemos cómo ella deja la medicación porque tiene como muchos altibajos, sub y bajas, tiene subidas y bajadas que la dejan en la cama. Hugh intenta apoyarla, está con ella todo el tiempo, intenta entenderla. Para este punto, entre ellos dos han pasado algunas cositas, pero no han llegado como a el final, digámoslo así, dentro de su relación. Entonces vamos a ver cómo los picos que le dan a Lizzie por culpa de esta bipolaridad hace que ella tenga todo el tiempo pues muchas necesidades. Entonces él constantemente se le va a tirar encima a Hugh y él es un caballero. De hecho, es que me encanta que esa esencia durante toda la historia no se pierde.
desde muy niño la tiene y hasta el final va a seguir siendo así. Entonces él todo el tiempo no quiere hacer nada con ella porque piensa que son demasiado jóvenes. Le empieza a poner pues algunos límites de tiempo y tal. Y bueno, cuando por fin se deciden de venga, pues va a ser en esta fecha, porque él, al ser unos meses mayor que Lizzie, le da miedo como aprovecharse de ella, porque al final, de cierta manera, se podría decir que la ve como una niña, y más pues con todas las cosas que le pasan. Entonces intenta como respetarla mucho y sobre todo estar muy pendiente de en qué momento de como de esta montaña rusa que es ella, en qué punto está. Llega una fiesta que hace Gypsy en casa de Hugh y bueno, para este punto Lizzie ya se subía por las paredes, entonces Hugh le había prometido pues cierta fecha, pero cuando llega esa fecha se da cuenta que Lizzie no está bien, se da cuenta que ella no se está tomando las pastillas, entonces le empieza a decir que no, que hasta que no sea ella misma, pues que no va a pasar nada y tal, y ella se empieza a desesperar. Todo el tiempo dice que está bien, que es que esas pastillas lo que hacen es atontarla y que no se las quiere tomar y tal. Entonces Hugh se frustra muchísimo. Además, algo que no se ha mencionado es que Lizzie en este libro se corta. Eso es algo que no se ve mucho, sobre todo las primeras veces, es más porque Hugh lo menciona, no porque Lizzie lo haya mencionado que lo hace. De hecho, la primera vez como que me tomó un poco de sorpresa porque pensé, bueno, ¿en qué momento ha pasado esto? Pero bueno, Hugh le empieza a decir que pues que no va a pasar nada hasta que no se tome las pastillas, hasta que no vuelva a ser ella misma, y además descubre que se ha vuelto a cortar cuando ella le había prometido que no lo iba a hacer más. Hugh le dice que no va a ir a esa fiesta, que está desinvitada y se va a su casa. Y bueno, pues estando ahí en la fiesta, Lizzie llega muy bebida, con unos picos desajustados, subiéndose por las paredes, y allí se va a encontrar a uno de los amigos de Hugh en la habitación de Hugh. Y aquí va a pasar algo que de verdad que a mí me dio muchísima rabia, que no os voy a decir quién es para que vosotras lo descubráis. Se podría decir, bueno, se podría decir no, este chico se aprovecha de Lizzie. Él todo el tiempo le está diciendo como que él puede ayudarla y tal, y Lizzie está tan disociada, está tan borracha y tan fuera de sí por no tomarse las pastillas que se piensa que es Hugh. Y bueno, pues aquí van a pasar cosas en la cama de Hugh. En medio de ese momento entra Hugh y los pilla, y bueno, aquí llega el desastre. Lizzie al principio está muy en shock, no entiende lo que está pasando porque ella realmente se pensaba que era Hugh, pero claro, se da cuenta de que no. Y bueno, pues a partir de aquí vamos a ver cómo la relación entre ellos dos se rompe, y de verdad que me dio mucha pena porque ellos dos se quieren tanto y tenían una relación tan bonita de tanto tiempo, ya no relación de pareja, sino de amistad, que de verdad que me dio muchísima rabia que rompieran. Hugh para este momento entiende que se tiene que respetar un poco más, que no puede ser que Lizzie le pisotee simplemente porque pues tiene estos ciertos problemas. Entonces él va a poner distancia, pero sí que le va a decir en repetidas ocasiones que se tiene que tomar las pastillas. Entonces, aunque ellos dos rompen, Hugh va a estar muy pendiente de ella, y en cierto momento de la historia donde la madre de Lizzie tiene un infarto, él va a estar allí el primero. Porque al final, él, por muy dolido que esté, no la puede odiar. Una parte de él entiende que la que le ha engañado no era Lizzie, no era su Lizzie. Entonces tiene una batalla interna entre
entre lo que ha visto y lo que sabe que es verdad, que es que Lizzie le quiere, que si ella hubiese estado en sus 5 sentidos nunca hubiese hecho eso, pero claro, le ha engañado. Entonces, aquí tenemos como un debate interno. Ya para llegar al final, estando ahí en el hospital, la madre de Lizzie pues mejora. Debo de deciros que desde que Kaoime se desvive, su madre no levanta cabeza, va a estar también con mucha depresión, llorando constantemente. El padre pues va a estar un poco como que ni fu ni fa y se va a apoyar mucho en Hugh. Hugh va a ser como un personaje muy importante para esta familia porque él es el encargado de que no se hunda. Entonces era muy curioso ver cómo un adulto se apoya en un niño de 10 años. Pero es que este niño es como una persona adulta en un cuerpo de un niño. Y bueno, este momento es como un punto de inflexión para Lizzie. Se da cuenta que no está bien, se da cuenta que necesita ayuda, porque hasta este momento Lizzie había estado detrás de Hugh constantemente pidiéndole perdón, incluso le había estado como intentando provocar y Hugh se seguía resistiendo a no hacer nada con ella porque ya habían roto. Entonces, además, no quería como hacer nada con ella porque no era ella. Entonces, en este punto, Lizzie se da cuenta de que ha llegado demasiado lejos y le dice a su padre que quiere internarse en un hospital y mejorar. Entonces vamos a ver cómo va a estar varios meses en un hospital. Le van a estar haciendo incluso electroshocks en el cerebro para intentar ayudarla. Ella da ese consentimiento si es lo que le va a ayudar. Y bueno, pues Hugh va a estar muy pendiente de ella, va a estar preguntándole a su padre que cómo está y tal. Y bueno, cuando Lizzie regresa al colegio, que de hecho nadie sabe qué es lo que le pasa a Lizzie, el único que tiene toda la información es Hugh, el resto piensa que pues Lizzie es pues una chica pues un poco agresiva, que tiene a veces picos de felicidad o de tristeza, que es muy impulsiva y poco más, pero nadie sabe con palabras qué es exactamente lo que le pasa, o sea, no tienen como un diagnóstico porque todo esto lo llevan muy en secreto. Entonces cuando Lizzie se va, lo que dicen es que se va de viaje con sus padres. El final del libro, ese final con el que tanta gente ha llorado, es cuando Lizzie regresa al Tommen y es consciente de todo lo que ha hecho, del daño que le ha hecho a Hugh y cómo había tocado fondo y no lo quería reconocer. Ella no quería tomarse las pastillas porque no quería sentir. Entonces vemos una escena donde ambos se van a ir a hablar y aquí Lizzie ya no le pide que regrese con ella, ya no le suplica, sino que le dice que entiende por qué están así, entiende por qué él se ha alejado, por qué la ha dejado y quiere que sea feliz. Entonces, el leer esta escena y el ver como la calma de Lizzie después de tanto sub y baja, tanto arriba que teníamos de ella, que estaba fuera de sí, era como leer, su mente era como una locura porque sentía tantas cosas y estaba tan eufórica, era como, no sé, yo pienso que tiene que ser como alguien que toma sustancias y le tienen arriba todo el tiempo, que está como viviendo en ¡buah! Una locura constante. Bueno, pues Lizzie estaba así por no tomarse su medicación y el ver el final donde está tan calmada es que fue un contraste tan drástico que la verdad es que me bajó a mí como un poco, también fui un poco en shock y encima con las cosas que dice, la tranquilidad que le da a Hugh de lo entiendo, esto es culpa mía, tenía que haberte hecho caso, lo siento mucho, tal. Además, para este punto, Katie, que es la novia que conocemos que él tiene en el presente, vemos como ellos tienen como algunas citas como muy inocentes y vemos que hay como un pequeño beso. La verdad es que a mí me dio mucha pena que la relación de ellos dos terminase y por la forma en la que termina, porque yo tenía la esperanza de que ellos dos pues
tuviesen como su momento juntos. Imaginaros qué momento, porque es que se querían tanto y llevaban tanto tiempo siendo amigos, unos años siendo pareja, y es que eran tan monos que me da tanta pena que se haya perdido eso. Pero bueno, también es verdad que es un libro que se acerca mucho a la realidad y al final en el mundo no todo es de color de rosa, no todo pasa como nos gustaría. Entonces, em, el que no haya pasado eso entre ellos dos me ha dado rabia, pero también lo he sentido real. Entonces, Hugh está destrozadísimo, llora muchísimo por Lizzie. Él incluso le pregunta que cómo la va a dejar ir y ella le dice que él no la ha dejado ir, que ha sido culpa de ella. Para este momento, Lizzie, cuando ya está bien asentada, reflexiona sobre todo lo que ella ha hecho, se da cuenta de las cosas que ha hecho. Hay mucho de lo que no recuerda porque cuando ella tiene como estos picos, tiene como algunos vacíos en su memoria. Entonces sabe que le ha hecho daño a Hugh, sabe que le ha engañado, pero no sabe cómo en esa actitud todo lo que pasa. Entonces ella se hace muy responsable de lo que ha hecho, se hace muy responsable de sus actos porque además, después de que ellos dos cortan, Lizzie va a seguir con el mismo chico porque recordemos que estaba muy arriba y muy necesitada, entonces va a estar como con este chico en ciertos puntos. El pobre Hugh va a estar ahí retorciéndose las tripas porque realmente lo pasa muy mal. Entonces cuando Lizzie baja de esa euforia y se da cuenta de lo que ha hecho, la destroza. Entonces ver cómo, no esta ruptura porque ellos ya habían roto antes, pero el ver cómo termina el libro, cómo acaba con esta paz, con... no es una ruptura de nuevo, sino es como la charla que necesitaban. Fue como... Yo cuando cerré este libro solté todo el aire que había estado reteniendo porque es que todo lo que habíamos leído en esta historia, tantos picos, tantas subidas, tantas bajadas, esta montaña rusa que he sentido constantemente y llegar a este final que ha sido como la calma, la verdad es que me destrozó. Yo no he llorado con este libro, creo que he estado tan en shock constantemente que no he tenido ni, no sé, no he podido ni reaccionar a llorar. Leyendo el final tampoco lloré. Estuve a punto, pero no terminé como de, no sé. Creo que también estaba como un poco así porque el libro se me acababa y a saber cuándo viene el otro porque sí, tenemos confirmados 2 libros el año que viene, pero en inglés. Entonces, hay mucho que no os he contado. Aquí hay muchos momentos muy divertidos. Me he reído mucho con nuestros chicos. Estos dos como pareja son una monada. La verdad es que descubrir a Hugh me ha encantado porque era un personaje secundario que ni fu ni fa y el estar en su mente, el ver lo bueno que es, cómo se preocupa por sus amigos, por Lizzie, todo lo que hace por ella es que es increíble. Y estar en la mente de Lizzie también ha sido sub y baja. Me ha hecho entenderla muchísimo. Lizzie no era mi personaje favorito, ni mucho menos. La tenía un poco de amor-odio, sobre todo en Taming Seven. Lo mal que trata a Gypsy, la verdad es que yo lo tenía ahí muy clavado porque Gypsy es de mis personajes favoritos. Pero el estar en su mente desde tan pequeña, ver todo lo que ha sufrido, ya sea por culpa de Mark, por culpa de su familia, de su padre, de su hermana, cómo no le hacían caso, cómo no la escuchaban, cómo cuando pasa todo lo de la hermana intentan hablar con la policía, nadie le hace caso porque cambia tantas veces de versión porque no sabe qué es lo que pasó realmente. Hay tantas versiones dentro de su mente que no sabe cuál es la real y nadie la cree. Entonces he sentido tanta impotencia porque era como
Dios, pero ¿por qué nadie la escucha? ¿Por qué nadie está pendiente de esta chica con todos los problemas que tiene? ¿Por qué nadie la está como vigilando un poco más? El poder ver cómo ella no es mala, o sea, es una niña muy dulce, que quiere mucho a sus amigos, los defiende tantísimo, los defiende como una fiera, como quiere a Hugh, de verdad que es que ambos se quieren tantísimo y el ver cómo las circunstancias hacen que ella tenga que endurecerse más, la verdad es que me ha dado tanta pena y tanta rabia. He esperado unos días a haceros esta reseña porque sentía que iba a ser como una reseña un poco depresiva porque ha sido como mi estado de ánimo durante estos días. Para mí hoy es que yo soy jueves y este libro lo terminé el sábado por la noche. Entonces yo lo cerré y no sabía qué hacer. De verdad que me sentía tan desanimada, no sé, como agotada mentalmente que yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahora? Sí que tenía muy claro que mi siguiente lectura tenía que ser algo completamente diferente, pero normalmente yo acabo un libro, lo cierro, lo pongo en la estantería y agarro otro, pues en este caso no. Necesité toda esa noche y toda la mañana y parte de la tarde del día siguiente para como procesar todo lo que había leído, todo este sub y baja mental, ha sido como una resaca mental de todo lo que pasa aquí. Y bueno, ya os digo que mi siguiente lectura la devoré, en el mismo día me la terminé y me dio justamente lo que necesitaba, que era desconectar de tanto trauma, la verdad. Pero bueno, esto lo dejaremos para la reseña que os haga de ese libro. No sé qué más deciros de esta historia. Como veis, he empezado como muy emocionada y me he ido apagando porque recordando todo lo que pasa y todo lo que iba sintiendo, que era mucha rabia y mucha impotencia en mucha parte del libro, me he ido como desinflando, la verdad. Ya mucho más no os puedo contar porque hay muchas cosas de las que no me acuerdo. Hay cosas que prefiero no acordarme porque se me revuelven las tripas. Solo os diré que leáis las advertencias, prepararos porque este para mí ha sido el libro más duro de todos. Importante leerlos por orden de publicación. Recordad que tenéis la numeración en los lomos. Aunque este libro está ambientado temporalmente antes de los que ya hemos leído, hay muchas cosas que vimos en los anteriores que no entendíamos como muy bien y aquí se termina como de cuadrar todo. Me encanta cómo está todo hilado. Si los queréis leer por orden de año temporalmente, pues para mí eso ya sería como una relectura, porque ahí sí que no tendréis problema. Porque bueno, ya los habéis leído, ya sabéis lo que pasa y si lo queréis leer como temporalmente para situaros, pues bien. Pero si es la primera vez que lo leéis, leeros por orden, porque si están escritos así es por algo. Leerlos todos, no saltéis ninguno porque os vais a estar haciendo spoilers, no vais a entender muchas cosas de las que pasan. Algo que me gustó mucho de este libro que no os he mencionado es que aparece Darren, el hermano de Shannon perdido, que no era mi personaje favorito. Bueno, pues en este libro vamos a ver cómo él y Kaoime eran muy amigos, que era algo que se mencionaba en Taming Seven. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo ellos tenían esta amistad y cuando Kaoime pues pasa al Tomen, Darren se queda en el otro instituto, pues pierden como esa amistad y a Lizzie le da mucha pena porque Darren siempre la había tratado muy bien. Entonces, ver a este personaje aquí de nuevo, la verdad es que me gustó porque en Keeping 13 no me cayó muy bien. Verle en Saving Six pues fue también como un poco sub y baja porque bueno, ya sabemos qué es lo que pasa ahí. Y verle otra vez en Taming Seven y darle una tarjeta a Gypsy, que cuando yo estaba leyendo esa escena no la estaba entendiendo hasta que aparece esa famosa carta y bueno, ya descubrimos todo lo que le había pasado a Gypsy. Ahí me di cuenta que recordemos que Darren había pasado por algo así en aquella época que ellos habían estado de acogida, entonces él había visto las señales.
Entonces, el que intentase ayudar a Gypsy de alguna manera, la verdad es que hizo que esa poco de rabia que le tenía por Keeping 13 desapareciera. Y bueno, pues verle aquí y ver pues que Alicia realmente la trataba bien y cómo a Alicia le da pena que ellos se alejen, pues le dolió. Entonces, me ha gustado esta aparición y bueno, ya no voy a hacer más larga esta reseña, no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero bueno, si no es el momento de leer este libro porque no sentís bien, no lo leáis, porque es un libro con el que sí vais a disfrutar porque hay muchos momentos muy buenos, pero es un libro muy, muy duro, es un libro desgarrador, entonces, por favor, tener cuidado. Quizás me estoy pasando como de precavida, pero es que aquí se tratan tantos temas tan fuertes que si has vivido alguno de estos, yo no te lo recomendaría tampoco. Así que nada, no me voy a alargar más. Este libro ha sido increíble y se ha llevado 5 estrellas. Y bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y ya sabéis, si es así, dale like, suscribiros aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!